El objetivo del presente video es dar una explicación más detallada acerca de la clasificación de las variables estadísticas. Las variables estadísticas se clasifican en cualitativas y cuantitativas. Las cualitativas, a su vez, se clasifican en ordinales y nominales. Las cuantitativas en discretas y continuas. Veamos en qué consisten las variables de tipo cualitativa. Son aquellas que hacen referencia a atributos, digamos o gustos, como cuál es la bebida preferida, cuál es el género, color de cabello, etc. Y a su vez se clasifican en ordinales y nominales. Como su nombre lo indican, las ordinales son las que permiten ordenar los datos. Y aquí hay que aclarar que no necesariamente es numérica, pero puede darse el caso en que sí lo sean. Ejemplo, si en una maratón una persona ocupa el primer lugar, segundo, tercero, allí se expresa con números romanos y se ubicaría como variable cualitativa ordinal, o sea, la posición en la que terminó la maratón. Tenemos la cualitativa nominal. No tiene un orden y no es numérica generalmente. Generalmente no es numérica, pero hay excepciones. Hace referencia, por ejemplo, al color de ojos, estado civil, soltero, casado. Pero hay excepciones en que puede darse a través de números. Ejemplo, el número telefónico. El número telefónico, pese a darse precisamente en números, no se clasifica como una variable cuantitativa, sino como cualitativa nominal. En un primer acercamiento probablemente a usted le resulte extraño, pero si es así vamos a explicar por qué. A ver, el número como un ente abstracto creado por el ser humano tiene varias funciones. Una de ellas es la de cuantificador. En este caso, el número de teléfono no es una cantidad, producto, digamos, de una medición o de un conteo. Si lo fuese, entonces yo con los números de teléfono podría hacer operaciones matemáticas de suma. Por ejemplo, podría promediar los números de teléfono y usted sabe que eso no tiene sentido. Por lo tanto, no es una cantidad. Otra función del número es la de ordenador. Ya mencionamos que si la función del número dado es de ordenador, entonces iría aquí como variable cualitativa ordinal, si queda en primer, segundo, tercer lugar. Y la tercera función que ocupa el número es la de identificador, que precisamente es la función que se ha utilizado aquí para el número de teléfono. El número de teléfono viene a ser un identificador, es como un código. Con él yo no puedo hacer operaciones de promediar, de sumar, restar. Por lo tanto, me sirve es para identificar y se clasifica como variable cualitativa nominal. Veamos ahora la clasificación de las cuantitativas en discreta y continua. Es discreta cuando los valores que toma pertenecen al conjunto de los números enteros generalmente y no siempre, o sea, cuando son resultado de un conteo. Ejemplo, cuando se habla de la cantidad de amigos, del número de hermanos, la cantidad de objetos. Pero subrayo aquí donde dice que no siempre tiene que ser dada en números enteros y en la siguiente diapositiva veremos por qué. La cuantitativa continua dice que los valores que toma pertenecen al conjunto de los números reales, puede tomar cualquier valor intermedio. Ejemplo, la estatura de una persona, la medida del tiempo, el peso de un objeto.
La estatura de una persona, si se da en metros, como 1,75 m, se está dando hasta los centésimos, pero si hay un instrumento que mide con mayor precisión, se podría dar hasta los milésimos o mucho más allá. Así que todo depende del instrumento de medición. Vamos a seguir aclarando aquí la distinción entre variable discreta y continua. La discreta, se dan separaciones entre valores observables sucesivos, o sea, resulta del conteo. Y aquí tenemos un ejemplo para aclarar que no siempre tiene que ser dado en números enteros. Vamos a hablar de la talla de calzado. Si usted, por ejemplo, es de talla 7, cuando usted va a comprar calzado, usted puede que pida la 7 y la 7,5 para estar más seguro. Si la 7 no le queda muy bien y la 7,5 tampoco le ajusta, le queda muy grande, lamentablemente no hay una talla intermedia entre las 7 y las 7,5. Por eso, aunque esté dado en decimales, al no tener valores intermedios se considera como discreta. En cambio, la medida del pie. La medida del pie es una variable cuantitativa continua. ¿Por qué? Porque la medida va a depender de una medición y del instrumento que se utilice. Puede darse con tanta precisión de acuerdo al instrumento que se utilice. Puede darse hasta los décimos, hasta los centésimos, hasta los milésimos, etc. Entre dos valores observables existe un tercer valor intermedio que podría tomar la variable. Dice que nunca se puede medir con exactitud, sino que va a depender de la precisión de los instrumentos de medición. Entonces, otra forma pues de hacer la distinción entre variable discreta y continua es que una es producto del conteo y la otra es producto de una medición. Ahora sí, pasamos al ejemplo que aparece en el documento PDF de referencia. Los grandes almacenes realizan todos los años una prueba para seleccionar personal. Y en la tabla que usted tiene en el documento PDF está la información de 20 candidatos y hace referencia a 7 variables. Observe, aquí hay algunas nomenclaturas especiales que por ahí iremos mencionando. A ver, la primera aquí es la edad que aparece en la segunda columna. La edad se ha obtenido como producto de un conteo del conteo de los años. Se podrá observar que aquí el más joven tiene 17 años, hay un par por ahí o 3 de 18 años y así. Veamos a continuación entonces, como la edad del candidato es resultado de un conteo, va aquí. La clasificamos como una variable cuantitativa discreta. Y no es porque se haya dado en números enteros, sino más bien porque es producto de un conteo. Interesaron fueron los años completos que tenía el candidato. Entonces hago la salvedad que si hay un estudio en el que, por ejemplo, se está trabajando con animales, hongos, bacterias, y se quiere determinar el tiempo de vida del individuo o del elemento, y se hace con un instrumento más preciso como un cronómetro, interesan los meses, los días, las horas, allí la edad del individuo entraría en cuantitativa continua, porque sería ya resultado de una medición, no de un conteo. A continuación vamos a ver cómo se clasifica el sexo, ya lo hemos mencionado, entra en cualitativa nominal. Luego viene la nota en la prueba, o sea, la puntuación que se otorgó. Vamos a regresar a la tabla y usted, espero la observe allá en su documento, la nota. Está aquí en la cuarta columna. La nota se ha dado con un solo decimal. Por ejemplo, está la nota de 4 y está la nota de 4.1. Pero entonces, entre 4 y 4.1, usted no podrá
encontrar un resultado intermedio, por lo tanto la nota entra aquí en cuantitativa discreta. Ya explicamos que el hecho de que se haya dado con un decimal no es problema. Se clasifica de todos modos como cuantitativa discreta porque son valores aislados o separados unos de otros. Luego tenemos la siguiente variable, la calificación de aprobado notable. Esta ubica a la persona dándole un cierto orden, entonces entra en cualitativa ordinal. Siguiente es la convocatoria de veces, las veces que la persona fue a realizar la prueba, resultado de un conteo, por lo tanto entra en cuantitativa discreta. Y finalmente tenemos la estatura y el peso. La estatura y el peso son ambas resultados de mediciones y dependerán de con qué precisión están los instrumentos dando los resultados. La estatura y el peso ambas se clasifican en cuantitativa continua porque siempre entre dos valores usted podrá dar uno en medio si es que se cuenta con los suficientes instrumentos de medición. Entonces, con esto hemos concluido el ejemplo y ya saben que si tiene cualquier duda puede escribirme con toda confianza. Gracias.